Bienvenidos a On To Now. Hoy, en On To Now, te traemos la historia del temido acosador nocturno que aterrorizó a una ciudad entera. A sangre fría, disparó Mike Ramírez a la cara de su esposa en presencia del pequeño Richard. El rostro del niño de apenas 10 años se impregnó de sangre. Aquel asesinato fue un antes y un después en la vida de Ricardo Leiva Ramírez. La mala influencia que ejercía su primo generó en el interés por la sangre, la delincuencia, las drogas y con los años fue bautizado como The Night Stalker, acosador nocturno, un asesino en serie que aterrorizó a la ciudad de Los Ángeles con más de 30 homicidios a sus espaldas. Richard, o Richie, como le solían llamar familiarmente, nació en la ciudad de El Paso, Texas en 1960. Era un joven tímido, retraído y solitario, que no podía interactuar con sus compañeros de colegio, al padecer episodios epilépticos. Esto lo aislaba de las personas y se sentía rechazado e incomprendido. Tampoco ayudó a haber nacido en una familia muy estricta, donde su padre, inmigrante mexicano, propinaba continuas palizas, tanto a él como a su madre y hermanos. Los golpes eran continuos en pos de la disciplina, pero fue la epilepsia lo que le produjo un absoluto miedo a la muerte. Su única forma de superarlo era visitar cementerios y transformar aquel pavor en una completa fascinación. Con los años, este aislamiento generaría en él un especial resentimiento, frustración y sed de venganza, sobre todo al tomar como mal ejemplo a su primo Mike, el cual nunca pisó la cárcel por sus crímenes, sino que fue enviado a un centro psiquiátrico. El primo mayor le enseñó a ver la mutilación y determinadas posturas sexuales como algo normal, a creerse superior, una especie de dios con el poder de decidir quién vivía y quién no. Y todo ese cóctel propició en el menor unas ansias por emular a su propio primo mayor. Quiso mimetizarse, por eso comenzó a fumar marihuana, a asaltar y a matar animales en granjas, a efectuar pequeños robos, realizar allanamientos y todo con un único objetivo, conseguir droga. Richard se convirtió en un adolescente peligroso, en un delincuente más gracias a Michael. Aquella violencia con la que se había ido empapando generó en Richie fantasías salpicadas de muerte y sangre, siempre con una gratificación erótico-sexual. Durante los siguientes años, también influyó en él la existencia en la doctrina satánica. Su adoración por Satán hizo mella en un adolescente que solo encontraba paz, glorificando al maligno y siguiendo sus premisas. Creo que Satanás fue el único que hizo música en el cielo, antes de ser arrojado al abismo. Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Hay una parte en mí que tiene que creer en él. Así hablaba Ramírez. Su personalidad había encontrado una vía de entendimiento en esta especie de religión, porque para Richard, Satán era su dios. Tampoco le influyó la música de rock de grupos tan legendarios como AC/DC, cuyas canciones hablaban del infierno y al diablo. Se inició cuando se mudó a Los Ángeles. Continuó con sus tropelías con las drogas y robos a menor escala. Le tomaron las huellas, algo crucial en esta historia. Pasó hasta 6 meses en la cárcel y al quedar en libertad empezó a atacar y acosar gente. Incluso durante varias horas secuestró a niños con el único objetivo de traumatizarles. Aquello le divertía. Se había convertido en la mismísima reencarnación del demonio, como llegó a autodenominarse, tanto en su aspecto físico como mental. Hasta el aliento le olía al mismísimo infierno, putrefacto por su falta de higiene. La suma de todos los ingredientes le llevaron con 24 años a estrenar su particular ritual sanguinario, a convertirse en un monstruo, un verdadero asesino serial. Su primera presa en esta particular cacería fue Janie Vinco, de 79 años de edad. Ocurrió en un caluroso verano de 1984. Los vecinos del barrio de Glacier Park dormían con las ventanas abiertas. Hacía mucho calor. En el apartamento de la anciana reinaba el silencio y corría una leve brisa en su dormitorio. Un hombre extraño, vestido completamente de negro y con guantes, merodeaba sigiloso por las distintas estancias. Portaba un afilado cuchillo de caza de 15 centímetros. Buscaba joyas que llevarse. Decepcionado, al no encontrar lo que buscaba, Richard acuchilló salvajemente en el pecho y en el cuello de Ginny. Lo hizo con tanta fuerza que casi la decapitó. Después, abusó sexualmente de ella. La mujer no tuvo tiempo de defenderse. Al día siguiente, uno de sus hijos que también residía en el bloque encontró su cadáver. El crimen de Janie Vinco fue el primero de una larga lista de asesinatos que se alargó hasta agosto de 1985. Su modus operandi le hacía ser extremadamente peligroso, porque Richard no era metódico ni ordenado, no seguía un patrón determinado, no tenía preferencia alguna en cuanto a sus víctimas, elegía mujeres que a hombres, niños o ancianos. No le importaba la raza, la edad o la condición, era impulsivo e inhumano, y esto lo hacía ser tan impredecible como letal. Igual robaba que maltrataba, violaba o mataba a sus presas. En cada ataque utilizaba armas distintas, desde un bate de béisbol hasta un puñal, cuchillos o varios modelos de pistolas.
Eran aparentemente crímenes sin conexión alguna, pero cada uno de ellos estaba impreso de una crueldad inconcebible. Desde un tiro a sangre fría en la cara del joven Daily Okazaki, de 33 años de edad, después de allanar su domicilio, pasando por las decenas de cuchilladas a la italiana Maxine Sassara, de 44, a la que, entre otras cosas, había sacado los ojos tras matar a su marido. Ambos dormían en su cama cuando ocurrió el terrible suceso, por no mencionar la feroz violación a Ruth Wilson, mientras encerró a su hijo pequeño en un armario. La mujer logró sobrevivir al brutal ataque y cuando testificó ante la policía, no solo dio una descripción perfecta de su agresor, sino que no podía olvidar su aliento, aquel desagradable hálito que casi le hizo desfallecer. No había día que los medios de comunicación no informasen sobre el bautizado como el acosador nocturno y sus despiadados ataques. La furia y la fuerza empleadas en cada asesinato le hacían comparable al mismísimo Jack el Destripador o Drácula, por aquello de perpetrar sus asaltos al caer el sol. Gracias a ambas declaraciones, los agentes encontraron el Toyota en el aparcamiento de un McDonald's. Iniciaron la vigilancia esperando que su dueño apareciese, pero Ramírez se había largado a Tucson a visitar a unos familiares. Fue entonces cuando registraron y analizaron el vehículo y obtuvieron diversas huellas. Al contrastar una de ellas con la base de datos, dio un resultado: Richard Ramírez. Acababan de encontrar al acosador nocturno. Inmediatamente se hizo pública su identidad. Toda la ciudad de Los Ángeles por fin conocía quién era el asesino en serie que les había aterrorizado en los últimos meses. Así que cuando Richie regresó de su viaje, comenzaron los problemas. Cogió un autobús y pese a tomar precauciones, todos los pasajeros le reconocieron. Decidió bajarse de inmediato. Sabía que la policía estaba cerca, así que huyó. Intentó robar el coche a una mujer, pero sus gritos alertaron a su marido y a otros vecinos que le persiguieron corriendo hasta alcanzarle. Habían atrapado al monstruo que salía por las noches. Tras su detención, el asesino fue acusado de 31 delitos graves y 14 asesinatos, pero aún quedaba un largo y grotesco proceso judicial. La chulería del acosador nocturno hizo estremecer a los familiares de las víctimas. También ocurrieron sucesos insólitos, como el asesinato a tiros de un miembro del jurado. Esto generó el pánico del resto de comparecientes que terminaron por su vida. ¿Quién fue el artífice de tal crimen? Todas las miradas se pusieron sobre el acusado. Se creyó que él lo había ordenado. Al fin y al cabo, se hacía llamar el líder de los sicarios, y aquellos que fuesen en su contra acabarían muriendo. El peligro se cernía sobre los presentes, aunque había cierto sector de la población, las denominadas fans, que no temían por su vida. Adoraban a Ramírez hasta tal punto que lo encontraban sexy y atractivo, y al que le enviaban románticas cartas de amor. Una de ellas, Doreen Lyle, cayó prendada del acosador y terminaron casándose en 1996. A las puertas de la cárcel, la mujer anunció ante los medios de comunicación la noticia: solo quiero decir que estoy muy feliz y estoy muy orgullosa de ser la persona de Richard. Espero que respeten este día y me dejen ir a disfrutarlo en paz. El 3 de octubre de 1989, Richard Ramírez fue declarado culpable de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El tribunal lo sentenció a 19 penas de muerte hasta el día de su ejecución en la cámara de gas. El acosador nocturno esperaría en la prisión de San Quintín. Tras escuchar la sentencia, Richard gritó sarcástico: adiós amigos, el acosador nocturno se despide de vosotros. Nos vemos en Disneylandia. La muerte no le llegó a modo de ejecución, sino por una linfoma. Murió el 7 de junio de 2013, a los 53 años de edad, como un auténtico fenómeno social. Una estrella mediática que contestaba las cartas de sus admiradores. Los expertos analizaron la personalidad de este asesino en serie. Lo siguen encontrando tan atípico como terrible. Esto fue On To Now. Gracias por ver el video. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.